Yo soy Hugo Machiavelli, ya está todo el equipo. Aquí está Luis Gasulla. Nuestro invitado de hoy es Álvaro de la Madrid. En instantes nos vamos a meter de cabeza, por supuesto, en el Vacunagate. El hecho que va a marcar un antes y un después en este gobierno, no solo por el escándalo, que significa lo que para muchos titularon el vacunatorio de Ginés González García. Ahora el Tucu Paz nos va a contar los detalles de una denuncia que ya está en marcha contra quien sería el exministro Ginés González García y Carla Bisotti, su reemplazante. Decía, el título para otros, además del consultorio, el vacunatorio de Ginés González García, es la vacunación VIP de la Argentina, el escándalo detrás de estos elegidos, 10 o más. Ustedes recuerdan que en Perú fueron 487 los vacunados en un gobierno que está temblando hoy por hoy justamente por haber vacunado de manera incorrecta e incluso ilegal a muchos de sus funcionarios. ¿Qué puede pasar en la Argentina? Esto que no casualmente y tampoco ingenuamente habló Horacio Berbisky, quien conoce muy bien cómo funciona la política y cómo juegan los medios y la información. Dijo, voy a contar una historia, la historia de mi vacunación. A partir de ahí, rápidamente el presidente Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro Ginés González García. Carla Bisotti ya estaba avisada de su reemplazo. ¿Y quién reemplazará a una mujer que muchos señalan muy cercana a Cristina Fernández? Una serie de interrogantes que genera una nueva eclosión dentro del gobierno de Alberto Fernández. Porque por un lado, Ginés González García para muchos, y ahora el Tucu lo va a compartir, era un obstáculo en los planes de la reforma de salud que tenía en mente Cristina Fernández. Ahora, no podemos descuidar algunos detalles que también son muy simbólicos. En la vacunación de Eduardo Valdés, ustedes recuerdan, ¿no? Eduardo Valdés, el hombre ligado a la operación Puf Puf, el hombre que dijo Puf Puf Stornelli, Puf Puf Bonadío, en una escucha, en una intervención judicial en una cárcel federal, en la denominada operación que luego repercutió en varias causas judiciales. Jorge Tayana también estuvo en esa lista de los 10. Moyano, su hijo, entiendo Jerónimo, de 20 años. Vemos ahora mismo a Ginés González García, está saliendo del Ministerio de Salud, hay gente alrededor. Nacho Damonte está con ese móvil. Nacho, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Hugo? Buenas noches. Se retira el ex ministro de Salud de la República Argentina, Ginés González García, en el medio de una protesta de enfermeros, luego de la denuncia de un vacunatorio VIP. Vamos a ver si el ministro o ex ministro va a dar alguna declaración, mucha seguridad. Ginés, ¿había un vacunatorio VIP? ¿Existía un vacunatorio VIP? Bueno, decide no responder. Justo en el medio aquí, mirá, la roja en muñecos. Una protesta de enfermeros que lleva 30 días aquí en la puerta del Ministerio de Salud y casi chocan los dos vehículos de custodia también. Bueno, no fue nada ordenada la salida del Ministro de Salud. Contame el clima de la gente. ¿Qué grita? ¿Qué dice la gente ahí? ¿Qué es lo que está señalando? También estuvo más temprano cuando salió Carla Bisotti, entiendo. Sí, mira, es un grupo de enfermeros que se quejan precisamente por la falta. A ver, decime, ¿por qué están protestando? ¿Por qué están protestando? Porque somos trabajadores esenciales de salud y no nos están cumpliendo con nuestras condiciones de trabajo. ¿Qué opinás de que haya existido un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud? Es un escándalo, es un escándalo. No se le da prioridad a los trabajadores de la salud. ¿Cómo trabajaste durante la pandemia? Y de la misma forma que todo. Muchas gracias. Bueno, en breves palabras, Hugo, lo que piensan los enfermeros que están aquí en la puerta del Ministerio de Salud hace muchos días pidiendo por vacunas para los que realmente las necesitan, ¿no? Son aquellos que están en la primera línea contra el coronavirus. Claramente, lo que vemos es una moneda de dos caras. Por un lado, la mala gestión, la realidad de quienes tienen que haber sido vacunados y todavía no lo lograron. Y por el otro, como si faltara algo, la corrupción. Vamos a ver algunos comunicados, porque hasta el CELS repudió la actitud de Berbisky, el organismo que él mismo dirige. También Roberto Navarro, del Destape, le dijo que no va a escribir más Berbisky. Esto es parte de una interna que ahora te vamos a explicar. Vamos a hablar con más médicos. Nacho Damonte, allí en la salida de Ginés González García, tal vez una de las últimas del Ministerio de Salud. Nacho. Sí, bueno,
Se retiró ya el ex ministro de Salud. En estos momentos en la Casa Rosada, una reunión clave entre el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la nueva ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y el presidente Alberto Fernández. Están definiendo quién va a ser el viceministro de Salud, quien ocuparía el espacio que deja vacante Carla Bisotti. Todo indica que sería el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla. Esa es información que se está desarrollando en estos momentos. Mientras tanto, la protesta de enfermeros que lleva varias semanas aquí en la puerta del ministerio sigue adelante, ahora ya sin el ministro dentro del edificio. Muy bien, Nacho, quédate que vamos a volver en cualquier momento, porque esta es una imagen, es una foto, es una postal, es una representación de lo que le pasa a este gobierno en materia de salud en el medio de un escándalo, de una olla que se acaba de destapar, que empieza con algunas repercusiones. Ahora Ginés González García se va a transformar en el hombre al que todos, como un árbol caído, le van a pegar, lo van a acusar de un montón de cuestiones que, por supuesto, le corresponden, porque todos los anuncios de Ginés González García erraron, o en su mayoría erraron. Un hombre que debiera saber cómo manejar una epidemia que además anunció con una cantidad de vacunas que iban a llegar a un momento determinado y nunca llegaron. Entonces, por un lado la gestión, pero por otro lado la corrupción. Decíamos, en el gobierno de Francisco Sagasti en Perú, 487 funcionarios fueron vacunados. Casi le cuesta la cabeza al propio presidente, que hoy tambalea a propósito de esta situación. Cuando se trata de salud pública, cuando se habla de Vacunagate, es un tema muy serio. Vamos a hablar con Patricia Bullrich, está en línea, y ella es una de las que se sumó a estas denuncias. Patricia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, hay varios temas para hablar. Por supuesto vamos a hablar del edecán armado, otro escándalo, pero es tan fuerte el de la salud pública que nos ocupa el principal de los títulos de esta noche. Bueno, en primer lugar decir que esto es un modus operandi. Desde el primer día que comenzaron a llegar las vacunas, acá hubo una politización, es decir, una partidización de la vacuna llevada adelante por el partido gobierno, confundiendo lo que es Estado, gobierno, y lo que significa algo que es el aporte de toda la sociedad, porque las vacunas se pagan con el dinero público, que es el dinero de los impuestos de la gente. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a eludir los lugares normales de vacunación, armaron, inclusive dijeron que lo iban a vacunar en escuelas, habiendo centros de salud por todos lados. Comenzaron los locales de la Cámpora a promocionar la vacuna, venga y vacúnese, y se vacunaba gente que no tenía, digamos, que al otro día la llamaban y se vacunaba. Es decir, hicieron una partidización de la vacuna. ¿Cómo iba a terminar esto en este escándalo? Usando la vacuna para la oligarquía kirchnerista. El sindicalismo, que hay varios más que ya se va a saber que les han dado vacunas para las cúpulas sindicales, el vacunatorio VIP en el medio del Ministerio de Salud. ¿Qué significa que haya en el Ministerio de Salud un vacunatorio? Es un ministerio. Y todos aquellos que iban recibiendo. Esta denuncia la hizo hace unas 3 semanas Beatriz Arlo, diciendo que a ella le habían ofrecido vacunarse. Es decir, que el ofrecimiento de esta vacuna como un bien privado administrado por el gobierno para sus amigos, en el caso de Beatriz Arlo lo hizo público y no se vacunó, es algo que va totalmente en contra de lo que es una verdadera política, que significa primero el personal de salud, segundo la fuerza de seguridad, tercero los docentes, cuarto los mayores de tal edad, quinto los que tienen comorbilidades, y así sucesivamente tenés que ordenar. Si no, haces un sistema abierto, que claro, todo el mundo compre vacunas, que todas las farmacias tengan vacunas. Ahora, esto no es una casualidad. El presidente esto no lo podía ignorar. No puede ignorar. No podía ignorarlo. No lo podía ignorar. Y por otro lado, digo, Bisotti, ¿no sabía que había un vacunatorio en el Ministerio de Salud? ¿No fue la que gestionó todo el tema de la vacuna? No tenía ni idea. ¿Esto fue algo que hizo Ginés a las escondidas? No, fue una política de gobierno, tratar de partidizar
la vacuna y decir esto es un logro de nuestro gobierno, en vez de pensar que es un esfuerzo de todos los argentinos comprar vacunas para que los argentinos podamos trabajar, ir al colegio, los chicos, los médicos y las médicas estar cuidados y demás. Y por otro lado, bueno, la gestión de la pandemia ya no queremos hablar más porque ha sido todo mal llevada, ¿no? Claro. Patricia, nosotros ayer contábamos que pasó de la militancia por la vacunación a la vacunación de los militantes y vislumbramos a partir de un montón de fuentes. Ahora vamos a ver imágenes, incluso la de la Cámpora, relevando inscriptos para posibles vacunaciones en el futuro en la provincia de Buenos Aires. Pero esto se veía venir. Muchos dicen que es la punta del iceberg que asoman, otro dice que es una olla que empieza a destaparse y se habla hasta de 500 vacunados, gente ligada al gobierno. Yo lo primero que haría es pedir la lista de personas que han entrado al Ministerio de Salud en el último tiempo. Me gustaría que hagan pública esa lista para ver en ese vacunatorio VIP quiénes fueron los que se vacunaron. También en el Posadas, porque si al Posadas mandaban gente y la gente del Posadas iba al mismo Ministerio de Salud, quiere decir que ahí había como un equipo de los que vacunaban VIP, ¿no? Claro. Entonces, esas listas de quiénes fueron los que se vacunaron en el Posadas, ahí vemos algunas, quiénes fueron los... Estamos viendo imágenes en la pantalla justamente de muchos de los denunciados en distintos lugares de la Argentina. Luis Gasulla, en instantes seguro nos vas a compartir más de esos datos, pero perdón que quiero pedirle al Tucu, que tiene la denuncia ya, que pesa sobre las espaldas, digamos, metafóricamente, de Ginés González García, el Tucu José Costa. Tucu, contanos eso para agregarle, y le preguntamos de paso a Bullrich sobre la denuncia que ahora mismo hay sobre el exministro García. Absolutamente, hay una denuncia que presentó hace pocos minutos Jorge Monastelki, es un abogado que presentó y lo denunció específicamente por abuso de autoridad. Dice que incumplió el artículo 248 de la Constitución, que tiene entre 2 meses de prisión, en 1 mes de prisión y 2 años de prisión, y una inhabilitación para ejercer el público del doble. ¿Por qué? Ahí volvemos, Tucu, que no se te escucha, hay un problema de sonido, pero Patricia... Bueno, yo sumaría otra idea, ¿no? Porque ahí hay una malversación de fondos públicos. Si yo utilizo los fondos públicos para algo distinto al que el fondo público fue asignado, es decir, yo asigno los fondos públicos para vacunar al personal médico, al personal policial, luego a las personas mayores, y hago lo que quiero con esos fondos públicos, bueno, estoy malversando el fondo público, porque se lo estoy dando a quien no tiene que tenerlo, y no se lo doy. Es como si yo le doy un plan social a una persona que no lo necesita. Lo mismo pasa, mucho peor, porque esto es la salud de la gente, la salud de la población. Hoy se colapsaron las páginas de la Ciudad de Buenos Aires por los mayores de 80 años. Imagínense la ansiedad de la gente por vacunarse. Entonces, la ciudad dice hasta 80 años, después vendrán hasta 70. Se colapsan la página, y la gente, mientras colapsa la página, trata de entrar. Personal médico independiente no tiene dónde vacunarse. El personal que está atendiendo a pacientes todo el tiempo, otro tipo de no los que están atendiendo casos de COVID, pero todo el personal médico independiente no se puede vacunar, no tiene dónde vacunar, no sabe dónde vacunarse. Y acá tenemos a los señores del poder que están vacunando. Es una vergüenza nacional. El presidente debe dar una respuesta, no solamente el ministro, porque el presidente fue el que aceptó que acá haya un plan de partidización de la vacuna con los fondos de los argentinos. La utilización de la vacuna como favores políticos o como parte de una campaña. Álvaro de la Madrid quiere hacer un aporte porque entiende que la denuncia pesa sobre Ginés, pero también sobre otros funcionarios. ¿No, Álvaro? Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros, como bien dice Patricia, yo coincido con todo lo que ha señalado. Desde el Parlamento veníamos pidiendo al ministro de Salud la interpelación, pedidos de informe,
Y acá hubo un plan. A mí me han llamado, yo soy nacido en Navarro, me llamaron en Navarro, en provincia de Buenos Aires, un escándalo inusitado. Se vacunaron todos los funcionarios, los concejales. Me llamaron de Santa Cruz, donde viví 11 años. Daniel Roquel, se vacunaron todos los funcionarios de gobierno, diputados, choferes, novias, amigos de la familia. Y coincido con Patricia. Lo de Ginés, lo de la viceministra, lo de otro funcionario, no es una inmoralidad, es delictivo. Hay abuso de autoridad, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay actividades incompatibles con el ejercicio de la función pública y hay una defraudación a la administración pública y a la salud pública. Miren, esto que estamos viendo, hay un libro que se llama La Nomenclatura, que explica cómo los jerarcas rusos habían formado una casta, como dice Patricia, una oligarquía, una élite que se servía de todo tipo de privilegios usando al pueblo. Estaban fuera de la ley, no los alcanzaba la ley, no tenía ningún control. Esto es un escándalo inusitado. Y mañana vamos a presentar, por todos estos llamados que nos hicieron, coincido con Patricia, de distintos lugares del país, porque pasó también en el norte, pasó en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Esto fue un plan, es decir, vacunar a los propios primero. Así como los Kirchner se apoderaron de Calafate. La utilización política de la vacuna. Pero esto es el clientelismo VIP. El clientelismo VIP. Ajá. Nosotros decimos vacunación VIP, se habla del consultorio de Ginés. A veces con cierta humorada, Patricia, porque es dura la situación sabiendo que un gobierno que no está gestionando con datos que lo acompañan, encima tiene un escándalo. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Bullrich? Bueno, evidentemente si la decisión política del gobierno fue partidizar la vacunación, es decir, hacerla propia del partido de gobierno, confundir Estado y gobierno, esto vamos a empezar a tirar de la piola y nos vamos a dar cuenta que llegó a todos lados, como dice Álvaro. Evidentemente empezó surgiendo en algunos concejales, hoy muchísimos concejales del PRO y de la Unión Cívica Radical me escribieron diciéndome que lo mismo había pasado en sus pueblos, que estaba pasando en todos lados, que se apropiaron de las vacunas para, como bien lo dice Álvaro, para esta oligarquía. Esto es una oligarquía. Yo defiendo a los míos son los primeros que reciben la vacuna y los demás, los que tienen 80 años, los que tienen 70 años, el personal de salud que no se vacunó, los médicos independientes, el personal policial, los colectiveros que están trabajando desde el primer día de la pandemia, los camioneros. Moyano se vacuna. Ahora, ¿cuántos camioneros que manejaron los camiones durante todos estos meses se vacunaron? Cuéntenme. Moyano sí. Ahora los camioneros. Entonces, eso es. Claro. Eso es la oligarquía. Los jefes sí, los que laburan, de verdad, no. Sí, y por ahí escuché la idea de la oligarquía, del cuarto gobierno kirchnerista, sumado a una nomenclatura de izquierda que, digamos, hacen un conjunto en donde la población mira como expectante, como desde la tribuna, una vacunación para los propios. ¿Y el resto qué? Tucu, vos me contabas la denuncia que ya pesa sobre el ex ministro, podemos decir, Ginés González García. Todavía no conocemos formalmente su renuncia. Absolutamente, es una denuncia por violación, por abuso de autoridad, por violación del artículo 248, en el cual podría recibir una condena de entre 1 mes y 2 años de prisión. Es escarcelable a priori, por Es escarcelable, pero durante 4 años no podría, si tiene la máxima pena, no podría ejercer un cargo público. Un dato como para tener en cuenta esto de cómo se politizó desde la entrada del reparto de las vacunas. Cuando se repartieron las vacunas se tuvo en cuenta la población que tiene cada uno de los lugares, no así la cantidad de personal de salud que tiene cada lugar. Eso fue lo que derivó a que sucedieran este tipo de hechos. Ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires hoy por hoy recién pudo vacunar al 50% de su personal de salud porque es el distrito que más médicos tiene dentro del país. Otros lugares que tenían muy pocos médicos recibieron un número mayor de vacunas y entonces esas vacunas sobrantes son las que se empiezan a utilizar para vacunar funcionarios, familiares, choferes y la lista sigue. Mientras tanto, personal de salud en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer foco de contagio del país, el lugar donde más casos de coronavirus hubo por millón de habitantes, la Ciudad de Buenos Aires sigue teniendo la mitad de su personal de salud que está en la primera línea de fuego combatiendo el coronavirus sin estar vacunado. Bullrich,
Dicen que Ginés González García guardaba 3.000 vacunas. Algunos explican que hay razones sanitarias en el sentido de que algunas pueden caducar, otras, bueno, pueden tener problemas en la cadena de frío, por eso las guardaba el ministro o estaban en poder del ministerio. Ahora, si eso no se termina de probar, hay una cadena de complicidades para armar este consultorio justamente para una vacunación casi privada, ¿no? Bueno, me parece algo absolutamente ridículo. Es como si yo, siendo ministra, cuando fui ministra de Seguridad, hubiera guardado 3.000 pistolas por si acaso. No tiene sentido. Es algo totalmente fuera de lugar. Para eso la Argentina tiene un sistema de salud, tiene hospitales, tiene vacunatorios. Esto empezó en Olavarría. En Olavarría está el primer vacunatorio de la provincia de Buenos Aires, histórico, de principio del siglo XX. En ese vacunatorio no llevaron las vacunas ahí, las llevaron en un freezer de un sindicato, y ahí comenzaron a perderse 450 vacunas, ¿se acuerdan? Sí, Después claro. quisieron digamos, decir que había sido el intendente, cuando el intendente dijo, acá está el vacunatorio. No vinieron al vacunatorio y lo llevaron en un freezer del sindicato. Entonces, esto es lo que pasó. No utilizaron las estructuras formales que tiene el Estado, porque entonces eso es un bien público. Correcto. La gente no dice, esto me lo da Alberto Fernández. Si van con la camiseta de la Cámpora, ellos piensan, esto te lo doy yo. Es como los planes sociales, te lo doy yo, no te lo da el Estado argentino, no te lo damos todos los ciudadanos que pagamos impuestos. También pagan impuestos todos, porque el IVA lo paga todo el mundo. Entonces, esta concepción es, fíjense, ¿no? Los estatistas privatizan la vacuna para ellos. Es una vergüenza nacional, es la privatización de la salud para los jerarcas. Correcto. Para la oligarquía. Esto es. Esto está muy, muy claro. Luis Gasulla tiene una pregunta, por favor. Sí, porque hay algo que es una lectura política que me gustaría preguntarle, Patricia. ¿Cuál es la lectura política? Porque este escándalo termina o comienza con una declaración que parece casi casual de Horacio Berbisky, con todo lo que se sabe de Horacio Berbisky, lo que significa, a Roberto Navarro. Y ahora en las redes sociales muchos periodistas cercanos al kirchnerismo están indignados con esta situación, cuando hasta hace 24 horas los periodistas que denunciábamos esto éramos atacados y éramos casi odiadores seriales. Ahí está, miramos los tweets de Navarro. Pero yo hago una pregunta, ¿no? Porque Berbisky lo dijo y se vacunó. Ahora, ¿no debería de haber abierto una investigación Ginés González García cuando Beatriz Arlo dijo, a mí me ofrecieron por izquierda la vacuna? ¿No debería haber hecho eso? Pero, Bullrich, ¿a Berbisky se le escapó la anécdota o se cargó a un ministro? Mire, la verdad que no lo sé, pero claro. Berbisky es tan conspirador que puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero se carga un ministro y ponen de ministra a la que estaba a cargo de la vacuna. Bueno, por eso hay que ver cómo arranca Bisotti, ¿no? Si es que finalmente se transforma en ministra. Un minuto, vamos a ver, Patricia, si es tan amable, cómo empezó esta historia. No conocía a Bisotti que había un vacunatorio ahí. Bueno, ahí está. ¿No sabía? Por eso digo, arranca su gestión con una responsabilidad que le juega en contra por estas pruebas. Pero recordemos un minuto esta historia, cómo empezaba, cómo empezábamos a enterarnos a partir de la declaración de Beatriz Arlo. Otro acuerdo que deberíamos tener es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos los cometa Beatriz Arlo, Marcelo Bonelli o quien fuera, se juzguen. Por el momento ninguno. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás. Prefiero morirme ahogada de COVID. O sea que por el momento ninguno. Bueno, ahí nos preguntábamos, ¿y por qué no señaló quién le ofreció? Todavía lo debe Sarlo. Sarlo es un intelectual y sabe que es importante adjudicar responsabilidad. No se trata de... Porque después dicen, bueno, buchón, ese tipo de comentarios que no corresponden. Uno tiene que ser responsable de lo que dice y ahí no por caerle a pero Sarlo. ella es una escritora. El ministro debería de haber comenzado una investigación respecto a eso. Correcto. No lo hizo porque evidentemente ya tenían montado este vacunatorio. Claro, este vacunatorio. Entonces,
Espéreme, porque acaba de llegar la renuncia de Ginés González García. Tucu, a ver, la vemos, por favor. Sí, formalmente. la renuncia de Ginés González García tiene 3 páginas y lo importante, él arranca desconociendo la situación. Ajá. ¿Sí? Te voy a leer solamente ese primer párrafo, después la producción ya lo tiene, vamos a leer completa. Aprovecho la oportunidad para reconfirmar mi posición sobre el motivo que trascendió. En tanto, las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, es decir, todos son grupos de riesgo según él. Y la confusión involuntaria de mi secretario privado en la citación a las personas vacunadas a este ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Igualmente asumo de todas formas las responsabilidades de la equivocación. Así arranca su carta de renuncia y después tiene 3 páginas y todo un largo recorrido de lo que hizo durante estos 14 meses, más o menos son, sí, 13 meses, sí, 13 meses, sí. 14 meses de gestión, pero él arranca diciendo que se trató de un error de su secretario. ¿Usted qué opina, Bullrich? Bueno, a ver, en primer lugar decir que las personas que se vacunaron eran todas las que estaban en grupo de riesgo, me parece que ya parte mal, ya está partiendo de algo absolutamente equivocado, porque si, por ejemplo, se han vacunado diputados como Eduardo Valdés, ¿cuál es el grupo de riesgo? Si todavía el 50% del personal de salud de la Ciudad de Buenos Aires, claro. El personal de Mendoza... El hijo de Moyano tiene 20 años, Patricia. El hijo de Moyano tiene 20 años. El sobrino de Ginés, ¿cómo explica él? ¿Cómo va a explicar que su sobrino de 40 aproximadamente se vacunó? Ya comienza la carta mintiendo. Digamos, ahí estaba armado un sistema. Pero ese sistema no estaba solamente armado ahí. Estaba armado en la cartita que puso la Cámpora, en Lanús, que puso la Cámpora en 3 de febrero, para llevar a... Y que terminaron vacunándose. Todo lo que cuenta Álvaro de Navarro, lo que pasó en Santa Cruz fue un escándalo, se vacunaron todos, entonces, y ahora van a ver que van a empezar a surgir en todos lados. Fue cuando uno partidiza un bien público y dice, esto es de mi partido, esto es para mi gente, esto es para nosotros, empieza esto. Y seguramente a las obras sociales le habrán dicho, bueno, le damos para, ¿cuántos son en esta obra social? 5 o 6 de la conducción, algunos, sí. A los elegidos del poder, por supuesto, no es casual que salga de Moyano, que el presidente ha dicho 3 veces que ha sido el mejor sindicalista de la historia argentina, cuando todos conocemos que todos sus afiliados, ninguno debe tener la vacuna, y todos laburaron desde el primer día de la pandemia, todos, llevando alimentos, sacando la basura. Entonces, lo que está quedando claro acá es que comienza la carta mintiendo. Comienza la carta mintiendo. El siguiente párrafo él habla de, lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud. Él habla de malentendidos. No existe el admitir el error. No hay manera que los funcionarios de una categoría, además, Ginés ya fue funcionario, ya fue ministro. Digo, tiene una enorme responsabilidad. Ahí vemos la carta... como bien nos contaba el Tucu, por la presente y respondiendo a su expreso pedido, le presento mi renuncia al cargo de ministro de Salud. Lamentaría este párrafo, vamos a remarcar, sinceramente, que malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la construcción del sistema de salud que recuperó programas desmantelados por la gestión anterior. O sea, van con la gestión anterior, como el programa de inmunización, etc. Debo reconocer una recuperación gracias a la cancelación de inmensas deudas. O sea, perdóname, Tucu, para enmarcar esto que vos acabas de anticipar. Por un lado, no solo no se hace cargo de lo que la investigación judicial seguramente, porque va de suyo que esto va a la justicia, va a iniciar ahora, y está iniciando a partir de una denuncia que vos contaste también, y van a tener que dar cuenta ante la justicia, no solo no se hacen cargo, sino que encima le echan culpa al gobierno anterior. Sí, tú agregás y le preguntamos a Bullrich y Álvaro. Y con esto cerramos. Lo único que él termina diciendo, retoma las palabras que dijo hoy Alberto Fernández cuando presentó el Consejo Económico Social. El odio entre sectores nos ha dejado una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual. Por mi parte, hice todo lo posible para restablecer los diálogos. Sepa que a partir de ahora seguiré encontrándome en el mismo camino, mirando hacia el futuro,
futuro y procurando la unidad de los argentinos y las argentinas Claro. para construir un país más libre, justo y soberano. Con eso cierra esta carta, que son prácticamente 2 páginas contando las loas de lo que fueron sus 13 meses de gestión. Da mucha pena, por lo menos lo que uno siente, porque se sabía, ya los periodistas teníamos información incluso de un mercado negro de las vacunas. Ya habíamos visto errores, distribución discrecional, denuncias, el chaleco de la cámpora entremezclados, anotaciones, listados, beneficiados, etcétera. Ahora esto ya va a la justicia, pero es un escándalo que para mí puede marcar un antes y un después en el propio gobierno. No sé qué opina Bullrich y de la Madrid. Patricia primero. Bueno, evidentemente el presidente tomó cuenta de que esto era algo que explotó. Él lo sabía, porque sabía. Nosotros hace tiempo venimos denunciando la partidización, lo que estaba haciendo la cámpora, lo que pasó en Santa Cruz. Él lo sabía y ahora rápidamente dijo, bueno, me saco la responsabilidad o renunciar al ministro. Pero esto fue una decisión de todo el gobierno, no fue una decisión solo del ministro. Todo el gobierno decidió usar la vacuna como si fuera un material propio del partido de gobierno. Y esto es lo que lleva a que, como ustedes dicen, primero dicen que es para manejarlo, es como la corrupción. Primero dicen que es para darle plata a la gente y después termina en el bolsillo de ellos mismos. Así se arman las oligarquías partidarias. Las oligarquías partidarias se protegen a sí mismos. Esto es la oligarquía partidaria de funcionarios, de sindicalistas amigos que se protegen a sí mismos y que dejan a la gente como un objeto y no como el sujeto real de la política de salud de la Argentina, en este caso de la vacunación, que tanta ansiedad genera en todas las personas que quieren vacunarse porque tienen miedo, o porque son mayores, o porque son grupos de riesgo, o porque simplemente quieren vacunarse porque les corresponde, digamos, les corresponde, exactamente. Patricia Bullrich, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas Un abrazo. noches. Chao, Álvaro. Chao. Antes de presentar a Eduardo Amadeo, quiero que Luis Gasulla me agregue algunos datos. Él viene siguiendo cada una de las denuncias. Fue que primero anticipó lo que pasó en Henderson, en la provincia de Buenos Aires. Pequeños atisbos, síntomas, por decirlo de manera clara, de lo que explica un cuerpo enfermo. Claramente la Argentina es un cuerpo enfermo que ahora, paradójicamente, está afectado en su sistema de salud por esta discrecionalidad, esta vacunación VIP. ¿Qué ocurrió, Luis? Hugo, hoy revisaba este tipo de notas y encontré que el 29 de diciembre hubo un escándalo, nosotros lo contamos aquí también, con la diputada provincial chaqueña Liliana Spoljanic, que había mandado a cerrar el hospital para vacunarse, hizo que el canal de televisión estuviese allí presente en el momento patriótico, y eso, ¿cuál fue la respuesta de la política allí local? Es todo mentira, bad information, fake news. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, que tenían derecho ellos por ser políticos. Pasó desapercibido, el tiempo ocurrió, que ahora también está en el listado de las personas VIP que se vacunaron, empresarios muy importantes de la Argentina. Está el empresario dueño del diario La Capital de Mar del Plata, Florencio Aldrey Iglesias, está parte de su familia. Acá, detrás, Hugo, y es un interrogante que habrá que seguir, ¿el gobierno les hacía un favor a los empresarios o los empresarios pagaban por estas vacunas? Qué buena pregunta. Empiezan a surgir múltiples interrogantes. Ya Álvaro de la Madrid va a concluir una primera reflexión también porque él está aportando a esta denuncia, pero tenemos en comunicación a Eduardo Amadeo. Buenas noches, Amadeo. ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy sorprendidos porque no pensábamos que este escándalo se iba a desencadenar de manera tan abrupta. Todo pasó menos de un día, desde la declaración de Berbisky hasta su renuncia que acabamos de mostrar. Sin duda, pero además agrego algo que ha estado flotando en lo que ustedes decían, que esto muestra la concepción del poder del kirchnerismo. Sí. El poder es mío porque yo interpreto a la gente, yo estoy cerca de los pobres, porque los demás son enemigos del pueblo, yo soy el sensible. Y eso me da derecho a hacer absolutamente cualquier cosa. Ha habido kirchneristas que han dicho, robar no está mal, porque al robar nosotros tenemos recursos para pelearnos con los oligarcas, con la derecha. Este discurso que Ginés
plantea en sus hojas, donde usa un par de frases peronistas, es de una increíble perversidad, ¿no? No solamente de una perversidad macro, sino también micro. O sea, esas 3.000 vacunas que usaron para los amigos, ¿cuántas personas trabajan en los geriátricos que se mueren como moscas porque los ancianos mueren mucho más fácilmente? ¿Cuántas de esas 3.000 vacunas habrían salvado vidas de geriátricos y de personas muy pobres? Eso no les importa, porque el sentimiento que ellos tienen del poder es que el poder me permite hacer cualquier cosa y además sin culpa. Por eso me votó la gente, para que yo haga lo que quiera. Álvaro de la Madrid, le hago la pregunta que quedó pendiente, que es ¿hasta dónde puede crecer este escándalo? O si ya enseguida, uno conociendo el escenario previsible, tirarán algún tipo de noticia, sorpresa, no esperable, para tratar de desvirtuar esto que es un verdadero escándalo, el Vacunagate. Mira, hay que decir dos cosas. Cristina desplaza a Ginés González García no porque lo que hizo está mal, sino porque se supo y no logró hacerlo de otra manera. Eso por un lado. Yo mañana presento en la Cámara de Diputados un pedido de informe para que en la bicameral de seguimiento del tema de la vacuna, el gobierno presente el listado total de personas que se vacunaron en todo el territorio del país, porque están todos los políticos del oficialismo, los funcionarios, están los amigos del poder, los empresarios del poder, hasta famosos, parientes, un sobrino de Ginés González García, es decir, se reservaron vacunas, las apartaron, se las quitaron a la gente que la necesitaba, que está en riesgo y demás. Y otra cosa que yo le quiero decir a la gente muy clara, porque Ginés estaba haciendo muy bien los deberes y decía que no había que votar. El gobierno no quiere votar. Con elecciones y sin la reforma judicial está complicada la libertad de Cristina. ¿Pero qué busca? En el caso que se vote finalmente, porque desde Juntos por el Cambio vamos a hacer que se vote. Lo que quieren justamente es desalentar a la gente grande, a la gente que está llena de miedo, para que no vaya a votar. Que son los votantes de Juntos por el Cambio, porque los de ellos, los de La Matanza, los que los llevan de las narices, van a ir a votar. La alternativa de máxima es no votar, y la de mínima, asustar a la gente de una manera de desalentar la concurrencia el día del comicio. A la gente que no la vacunaron porque se guardaron las vacunas para ellos. Tucu, vos por la información, vos seguiste el día a día, le explicamos a la gente que además es el que sigue todo el proceso sanitario aquí en La Nación, en la redacción, y conoce información fina y muy calificada para aportarnos qué es lo que va a pasar ahora en el gobierno, qué es lo que está pasando alrededor de la figura y de la renuncia del ministro Ginés González García. Lo que se ve desde afuera en estas primeras horas, hay una estrategia del lobo solitario, como que Ginés actuó solo. Nosotros no sabíamos nada, incluso ese es el mensaje que llega de los viceministros, que tiene 3 viceministros, hay 2 personas más que tienen el mismo cargo de Carla Bisotti. Incluso la única persona que suena entre los que se vacunaron por fuera de esa nómina es justamente el jefe de gabinete de ministros de Ginés González García, que es su sobrino, Lisandro Bonelli, que están nombrándolo y que es del riñón específico de Ginés. El resto se empieza lentamente a despegar y la duda que surge en este punto es: ¿puede no haber sabido nada el presidente cuando Valdés, que es su íntimo amigo, como lo ha dicho el propio presidente, se fue a vacunar? Tayana se fue a vacunar. 2 personas que se iban a subir con el presidente a su gira en México, que fueron bajados tras el escándalo este. ¿No sabía nadie nada en Casa Rosada de lo que estaba pasando realmente? Esa es la gran pregunta. Mientras se empieza a generar toda esta mística que es habitual en este tipo de situaciones de los separamos, es el enfermo, es el que estaba mal y el resto de nosotros no sabíamos nada y estamos todos impolutos. Veremos si realmente se corta ahí o si, por ejemplo, la oposición puede avanzar un paso más allá e interpelar a alguien más allá del equipo de González García, que va a seguir en sus funciones, porque hasta el momento lo único que se está yendo es González García. Perdón, Hugo, este dato es fundamental lo que decía Tucu, porque Eduardo Valdés es prácticamente
con la inflación y con el desastre económico que dejó Macri, el responsable de que Alberto Fernández sea el presidente es el que termina convenciendo y armando la fórmula, es el que armó la causa Dolores juntándose con el juez Ramos Padilla y con el padre del juez Ramos Padilla para coordinar lo que iba a ser la denuncia de Pedro Chévez. Es una persona clave en el poder de Alberto Fernández. Correcto, clarísimo. Es muy interesante. Sí, tú agregarlo. Último dato, Dale, de último momento, todo el tiempo. Mañana es la asunción formal de Carla Bisotti como ministra de Salud. Esto va a ser a la tarde en la Quinta de Olivos. Muchas gracias por la buena y por la calidad de tu información, Tucu. Sí, por supuesto, Amadeo, pero también primero la saludo a Graciela Ocaña, está en línea. Hoy es un día de mucha actividad. Nosotros te contamos lo principal, lo que está pasando en el laberinto del poder actual del gobierno. Permitime, Amadeo, le pregunto primero a Graciela Ocaña, que ella ha sido denunciante de causa de corrupción, si este escándalo puede marcar un antes y un después en el actual gobierno, el cuarto kirchnerista. Graciela, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mire, a mí me parece que claramente es un escándalo que nosotros vamos a pedir una investigación judicial porque entendemos que aquí claramente hay un incumplimiento de deberes del funcionario público y también hay un tema que es de tráfico de influencia. Entonces es sumamente preocupante toda esta situación. Y una cuestión más, la doctora Bisotti no podía ignorar esto porque ella tiene a cargo el área de vacunas. Entonces ella es la responsable en el Ministerio de Salud de la Nación de las vacunas. No puede decir que no sabía nada, porque por acción u omisión ella ha permitido que se utilicen las vacunas de esta forma. Aparte parece raro, porque en ese segundo piso está la sala de situación, donde seguramente la doctora Bisotti debe pasar varias horas de su día trabajando, y parece raro que nunca hubiera advertido esto. ¿Y ustedes, Graciela, ustedes van a presentar algo en contra de Bisotti a propósito de su imposible desconocimiento y de su posible asunción de mañana? Mire, parece bastante extraño cuando aparte si uno lee la renuncia del propio ministro Ginés, él dice que esto se trata de un error porque los secretarios de Ginés parecen ser los únicos para Ginés los responsables. Y la verdad que acá hay responsabilidades políticas que abarcan al ministro o al exministro y también a la futura ministra. Correcto. Y a otros funcionarios seguramente, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como también del Hospital Posadas, que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Así que nosotros vamos a pedir que se investigue porque creemos que este vacunatorio VIP era conocido por todos en el Poder Ejecutivo y que, bueno, ahora han utilizado, por el escándalo, digamos, han usado como para que el ministro renuncie, pero la verdad es que primero a lo escandaloso que fue la gestión del ministro en cuanto a la adquisición de vacunas, porque hoy Argentina no tiene vacunas, ese es el problema principal, es lo que sucede. Bueno, la indignación, porque hay millones, todavía hay cientos de médicos que no se pudieron vacunar y de personal de salud, hay casi 8 millones de adultos mayores de 70 años que no se han vacunado en Argentina y que son la población de riesgo. Y después vemos que hay dirigentes sindicales como el señor Moyano, cuyas vacunas fueron enviadas para inmunizar al personal de salud de las obras sociales, no a los caciques sindicales, a su familia y a sus hijos. Y esto me parece también sumamente escandaloso y entiendo de que Moyano no es el único dirigente sindical que ha sido vacunado en esta situación. Por eso queremos también, y hemos requerido hoy, hemos presentado un proyecto para solicitar el listado de todas las personas que no siendo personal de salud o contratado de salud del Ministerio de Salud de la Nación han sido vacunados. Correcto. Amadeo, que quedó inconclusa su respuesta. No, yo quería agregar algo más, ¿no? Sí, claro. Esto nos muestra cuáles son las cosas que se están discutiendo y que se van a discutir en el futuro de la Argentina. Porque ¿qué país sueña el kirchnerismo? Sueña un país en el cual el manejo del poder sea como lo acabamos de ver, donde yo hago lo que se me da la gana con todo. Pero además quiere instalar un país donde no podamos tener estas discusiones, donde la gente
no pueda utilizar los medios de comunicación para que esto se sepa, y donde la justicia no existe para castigar a los responsables de este escándalo. Entonces, yo quiero marcar esto porque creo que esto es la verdadera discusión muy profunda que tenemos que tener los argentinos. ¿Qué se hace con el poder? ¿Quién está del lado de la gente? ¿Cómo se puede tener una libertad de comunicación? ¿Cómo podemos tener una justicia honesta para que estas cosas no se repitan? Si no lo resolvemos este año, todo esto se va a repetir al infinito, claro, para desgracia de todos nosotros. Amadeo, ¿hasta dónde puede llegar este escándalo? La última pregunta para usted. No, yo creo, por lo que acaba de contar Graciela, han contado todos, que esto es un golpe durísimo al kirchnerismo, porque va a mostrarle a la gente la verdad de lo que es el gobierno, y probablemente encontremos más y más casos de este tipo, pero lo tenemos que tomar como una bandera. Este episodio debe ser una bandera de la democracia para frenar a este gobierno irresponsable. Eduardo Amadeo, gracias por el contacto, como siempre. Gracias, adiós Graciela. Buenas noches. Luis Gasulla tiene una pregunta para Graciela Ocaña. Estamos también aquí en los estudios con Álvaro de la Madrid. Es que la información que va llegando es permanente, la vas a tener en primer lugar aquí en La Nación, por supuesto, cuya pantalla se renueva a partir del lunes que viene de una manera brutal. Y los datos que aporta Luis y la pregunta que tenés, Gasulla. Sí, la pregunta es porque en la carta de renuncia, o la carta de que se despide Ginés González García, habla y que le echa la culpa casi a su secretaria privada, y parece ser que es como que entregan un peón al ministro de Salud y hay otros responsables seguramente políticos. Para usted, Ocaña, ¿el presidente y la vicepresidenta son responsables políticos? Yo creo que sí, porque aparte me parece que esto funcionaba con conocimiento del poder político. Hoy nuestro colega Eduardo Valdés dijo que a él se vacunó y fue al Ministerio de Salud porque desde presidencia del área de ceremonial le indicaron que debía vacunarse y lo mandaron ahí. O sea, ¿lo escuchamos a Valdés, Ocaña, un minuto? ¿Lo escuchamos? Y seguimos con la respuesta, por favor. A ver, ¿qué decía? Eduardo, vos cuando pedís esta vacuna que te la dieron ayer, ¿a quién se la pedís? Yo le pregunto al ministro de Salud si se puede vacunar uno y que está por viajar a México. ¿Y el ministro qué te responde? Iba a ver y me mandan primero al Posadas y después me manda al Ministerio de Salud, porque la vacuna del Posada no sé qué pasaba. ¿Y quién te manda? ¿Te manda un asesor del ministro? ¿Te llama un asesor del ministro? El ministro. Ah, el propio ministro te llama. Pero nunca pensé, chicos, no lo ven como algo ilegal. Yo nunca pensé que estaba haciendo algo ilegal, Les digo la verdad, nunca pensé que debería cuidarme yo y cuidar a otros, cuidar a los que iban conmigo, porque fue de lo que me criticaron cuando estábamos en Bolivia, que no cuidábamos al presidente, que no cuidábamos a... Hurguen esa información y lejos está de querer usar el poder, le digo francamente. Yo pensé más en no viajar que en viajar. Hugo, es la misma explicación, si vamos al archivo, que dijo cuando anticipó que se venía la causa Dolores y el puf puf, porque dijo, bueno, era una expresión, yo no sabía que era un delito hablar y tener conversaciones. Y además otra cosa, Roberto Barata, ¿sabés cómo lo apodaba a Valdés en la cárcel? Recordemos, Roberto Barata, el hombre que trabajaba en el ministerio con Julio De Vido, ¿no? El que fue acusado por Centeno, que era su chofer. Sí, Barata, que fue acusado por Centeno, que era su chofer, en conversaciones con su familia, se quejaba de que Valdés hablaba demasiado y le decía el apodo de sifón. Me parece que después de estas declaraciones Barata tenía razón. ¿Graciela? No, te decía que creemos que evidentemente hay como un circuito bastante conocido en el gobierno y entonces queremos conocer cómo se permitió esto y quiénes son los funcionarios que permitieron que este vacunatorio VIP funcionara en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Esto puede multiplicarse? Digo, ¿puede ser la punta de un iceberg en realidad de estructuras nacionales o es solo el vacunatorio de Ginés, de acuerdo a la información que manejas?
Mira, yo creo que debe investigarse todas las vacunas, a dónde fueron, sobre todo a las obras sociales, porque evidentemente no fueron para uso de los médicos o de personal de salud, sino hay dirigentes sindicales como Moyano que la han usufructuado para él y para su familia, su mujer y su hijo de 20 años. Sí, sí. Si no me equivoco se llama Jerónimo. Ahora, Moyano aparece en todas las fotos, ¿no? Vamos a ver algunas fotos. Vamos a recordar, perdóname Graciela para incorporar el tema, que el CELS mismo repudió la actitud de Berbisky, que es un hombre que conoce bien de qué va esto, y contó la historia de la vacunación. Ahí lo vemos a Moyano. El inmenso Hugo Moyano, recuerdo textualmente las palabras de Alberto Fernández, a quien calificó de líder gremial ejemplar. Un hombre que tiene muchas causas en la justicia federal, en la justicia ordinaria, que tiene un montón de denuncias que vienen de los años incluso 70 para acá, que vos también lo denunciaste en la causa que instruía el juez Bonadío por los medicamentos. Y ahora aparece vacunado él, Liliana Zulet, su mujer y su hijo de 20 años. Así es, y salvo que me digas que Moyano atiende en algún policlínico y es personal de salud, la verdad que no le corresponde vacunarse. Esa es la realidad. Le corresponde vacunarse, por supuesto, cuando los mayores, creo que tienen más de 80 años, le correspondan, que es en este momento. Claro. Ahora, la verdad es que hay que dejarse de joder con este uso político de las vacunas. Perdóname la expresión, pero estoy indignada. Y terminar con esta mentira que irrita a la gente, porque ver a personas jóvenes que no tienen indicación para la vacuna, sacándose fotos con los dedos en B, es indignante, y que después te venga a decir el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires que les quedaba 2 o 3 dosis. La verdad que en esas ciudades es muy fácil localizar adultos mayores que puedan necesitar la vacuna y ofrecérsela antes de que ofrecérsela a los militantes. Correcto. Y la verdad es que se tiene que terminar estos privilegios del poder y deberemos esperar el tiempo que deba esperar. Lamentablemente, insisto, Argentina hoy tiene muy pocas vacunas debido a la mala gestión del ministro Ginés y de su viceministra Carla Bisotti. Claramente, Graciela, además hay un montón de países alrededor nuestro que están recibiendo las vacunas de otros laboratorios, pero acá parece que por algunas razones comerciales, ideológicas, de cualquier naturaleza, solo pudimos ir detrás de la Sputnik V, que ahora Rusia no se compromete a entregar en tiempo y forma. Álvaro, esta cuestión, este escándalo que sale, ¿surge como el resultado de una impunidad? Digo, ¿no les importa haber armado, entre comillas, un consultorio en el ministerio del ex ministro Ginés González García? ¿O es, digamos, es la impunidad o es que no se van a enterar? Porque en 2 minutos esto salía a la luz y acaba de ocurrir. Esto lo hacen todos los días, es un modus operandi, así como yo he dicho cuando los Kirchner llegaron al poder, no ahora, Luis lo sabe, que los Kirchner en aquel momento organizaron el gobierno para delinquir. Bueno, ahora fíjense lo que han hecho con la vacuna, organizaron el gobierno para vacunar a los propios. Es una metodología. El gobierno miente con devoción, apela al cinismo líquido y... Cinismo líquido es una Al cinismo expresión. líquido porque te mienten a la mañana, te mienten a la tarde, te mienten a la noche, por ahí se arrepienten, pero todo es cínicamente y de manera líquida. Mirá, nos dijeron que ellos iban a encargar de la salud, ¿sí? Que si marchábamos éramos mala gente, hacíamos las marchas, no le creía yo al gobierno, sabía, lo dije, usaron la pandemia para ir hacia más autoritarismo, no se ocuparon de la salud, pero además encerraron a la gente, no la dejaron trabajar, no la dejaron estudiar, la enfermaron, único en el mundo, hicieron un escándalo con el negociado con la vacuna. Cristina sabía que todas las dosis que dijeron que iban a dar eran mentira, que era imposible que los rusos les entregaran esa vacuna. Llegan las vacunas, se las ponen ellos. Es decir, el Estado
ellos creen que le pertenece. Luis XIV parece una cosa de niño al lado Correcto. de esto. Ya pregunta Luis Gasulla, ya responde también Graciela Ocaña. Incorporamos a Grindetti, el intendente del conurbano, para que nos explique cómo está la situación ahí, donde hay mucha necesidad de vacunación, donde hay listados de inscripción, pero vacunas efectivas no aparece. ¿Y la Cámpora cómo anda? Néstor Grindetti, buenas noches. Bueno, entiendo que está conectado. ¿Cómo le va? Bueno, seguimos con Graciela Ocaña o con la pregunta de Luis. Dale, Luis. La pregunta es, porque me parece que con la información que tenemos, con lo que venimos contando, Hugo, el foco es la provincia de Buenos Aires. 16 millones, más de 16 millones de personas viven allí. Ustedes como diputados nacionales, Grindetti como intendente, ¿van a pedir investigar cómo se está vacunando en la provincia de Buenos Aires? Porque están llegando denuncias todo el tiempo a las redacciones, a este programa, a nosotros los periodistas, incluso también del City Tour de la vacuna. Porteños que lo llevan a la provincia de Buenos Aires a vacunarse porque son militantes políticos o cercanos a la Cámpora. Buenas noches, Grindetti. Responde usted primero, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. La verdad que se entrecortó la pregunta. Tengo alguna dificultad con la conexión, pero lo que les puedo decir respecto del tema vacunatorio en Lanús es que nosotros hemos puesto a disposición todo el sistema de salud nuestro, las salas, los médicos, y la provincia lo que ha decidido es no descentralizar en los municipios la vacunación. En Lanús están vacunando en 2 escuelas, además de en los hospitales, en el hospital provincial donde se han vacunado los médicos. Así que desde el punto de vista municipal no tenemos ninguna participación en lo que es el operativo y la logística. Ahora, sí recibimos innumerables cantidad de llamados de vecinos que quieren darse la vacuna, y que nosotros los derivamos, no podemos hacer otra cosa, al sistema oficial, que es primero registrarse. Por eso el hecho que ocurrió hoy, cuando uno trata de tener empatía con el vecino, la verdad que realmente produce una indignación muy grande. Sí, una indignación social, claramente. Es un escándalo lo del Vacunagate o lo del consultorio, la vacunación VIP, el consultorio en el Ministerio de Salud del exministro Ginés González García. Pero hoy apareció una foto, que creo que la tenemos, que es gente con chaleco de la Cámpora en el conurbano, anotando para vacunar. ¿Usted, Grindetti, detectó esta agrupación u otras apropiándose del plan de salud pública? Sí, ahí, digamos, yo no sé si son voluntarios, pero claramente identificados pagamente, anotando gente para vacunarse. Sí, eso lo hemos notado. De nuevo, nosotros ofrecimos los vacunatorios nuestros. Nosotros tenemos 100 profesionales entre médicos y enfermeros que están capacitados para dar vacunas, así que podíamos haberlo hecho tranquilamente de los municipios. Y la pregunta es, usted como autoridad municipal, bueno, ahí tenemos la imagen, ahí tenés, vacunate, de nuevo, ¿no? Cuando pasó la inundación de La Plata, se apropian estos grupos, hacen política, en este caso con la salud de la gente, inscribiendo, prometiendo lo que todavía no está. Y usted como intendente, ¿puede intervenir? ¿Puede hablar con ellos? ¿O van casi de manera paralela a las autoridades formales de Lanús? No, lo que es propiamente la gente que está en el territorio haciendo esto no lo consultan con nosotros. Claro. Sí hablamos con la provincia de nuevo y sí ofrecimos nuestra infraestructura. Ahora, a partir de ahí, lo único que podemos hacer es ser reactivos en este sentido. Si cuando nos llama la gente, nosotros le indicamos cómo tienen que hacer para inscribirse. Pero respecto de ese desarrollo digamos, territorial, ese despliegue territorial, ni sabemos por dónde va a empezar, ni sabemos cómo se desarrolla. La verdad que no tenemos ningún registro, pero no en Lanús, entiendo que en ningún municipio. Sí, pero aprovecho y le pregunto a usted justamente porque usted es de Lanús y es uno de los distritos más importantes del conurbano, pero quiero sumar a Graciela Ocaña su mirada sobre las agrupaciones que hacen política, pero no a favor de todos, a favor de sus propios intereses. Graciela. Y la verdad que me da vergüenza, porque el uso político de la vacuna creo que es inaceptable.
básicamente porque, vuelvo a decirle, es la esperanza de todos los argentinos podernos vacunar, y este uso que se está dando lo que genera es una enorme reacción contraria de la sociedad, porque no se puede andar jodiendo con el tema de las políticas públicas de salud. Y le digo otra cosa, digamos, es tan escandaloso que el vacunatorio VIP estaba en el mismo piso de la oficina del ministro, de la sala que es continua al despacho del ministro. O sea, claro, estaba en los ojos de todo el ministerio y es sumamente escandaloso este uso político que se ha hecho, tanto de la nación como en la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros creemos que hay un plan de vacunación, que el propio ministro lo ha presentado y lo ha elevado, y que debe regirse la vacunación por esto. Obviamente faltan vacunas, esto es una realidad. Al día de hoy, según las promesas que nos habían hecho el presidente y el ministro de Salud hasta hace horas, era que íbamos a tener en este momento 20 millones de argentinos vacunados. Creo que llegó 1.200.000, un poco más, ¿no? No llega a 2 millones o 1,5 millones de vacunas, entiendo las que llegaron a la Argentina. No llega las personas que en este momento están vacunadas con las 2 dosis, por ejemplo, no llegan a 300.000 personas, y creo que son unas 400 más que tienen la primera dosis. Entonces, realmente estamos bastante lejos de esos objetivos. Pero esos objetivos también fijaban prioridades. Primero, todo el sistema de salud, los médicos, luego estaban los adultos mayores. Hay casi 8 millones de adultos mayores de 70 años que necesitan vacunarse, porque claro, son la población de riesgo, claro, son los que más muertos ha habido en este último año, en estos últimos meses. Yo creo que es importante que se cumpla ese plan de vacunación y se deje de usar la política, que usen la estructura de los intendentes. Los claro, intendentes tienen la estructura sanitaria que habitualmente vacunan a todos los vecinos y que funciona, que tienen profesionales, que tienen una infraestructura, que no hay que poner la escuela, no hay que contratar, no hay que claro, comprar freezer. Está todo. Usemos lo que tenemos y usemos las escuelas y abramos las escuelas para que los chicos vayan y tengan clases presenciales. Grindetti, ¿cómo está el plan de vacunación? Digo, ¿cuántos profesionales de la salud pudieron vacunar hasta acá respecto de la población total? Y cuando vio la foto o se enteró de que Moyano recibió la vacuna, ¿usted qué pensó? Bueno. Se cayó, ahora se cayó. Cuando te cayó es porque se desconectó. Hugo, los problemas de comunicación, sí, Luis, dale. Hay una pregunta que me gustaría hacerle a la diputada Ocaña, sí, que tiene que ver, seguro con su conocimiento tiene la respuesta, y que desnuda también si nos están mintiendo o no con cada una de las supuestas autocríticas que hacen los involucrados. Valdés dijo que se vacunó porque viajaba a México, pero la vacuna, ¿cuánto tarda en que tenga efecto? Buen dato, no prende la vacuna tan rápido. Creo que tarda un tiempo, ¿eh? No, tarda semanas. Pero claro, aparte... o sea que no es una excusa, una respuesta, una coartada que pueda respaldar. No, y es más, le voy a decir 2 cosas más. 2 diputadas de Juntos por el Cambio habían sido invitadas a acompañar a la delegación del presidente por ser una visita de Estado a Estado, como integrantes del Parlamento, que lamentablemente por este escándalo decidieron no viajar, decidió el interbloque no viajar, pero a ellas no les habían pedido para viajar las vacunas, o sea que se podía viajar sin vacunas. Y por otra parte, el otro día cuando dimos una discusión, el diputado Heller pidió al presidente de la Cámara que se determinara que los diputados tuvieran prioridad en la vacunación. Dimos esta discusión y todos los bloques, incluso el diputado Valdés estaba en el bloque del Frente de Todos, acordamos que era necesario que se cumplieran claro, los plazos previstos, ¿no? Correcto. No entendemos por qué ahora el diputado Valdés cambió de opinión. Deberá explicarlo en el Congreso. Deberá explicarlo. Espero que expliquen, porque en este caso mostramos recién la renuncia de Ginés González García. Va a asumir mañana Carla Bisotti. Asume cuestionada porque
no podía desconocer lo que estaba pasando en su propio ministerio de la que ella era parte. Ahora, Álvaro de la Madrid, usted es de Santa Cruz, conoce las entrañas, el ADN del kirchnerismo. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué puede estar pasando ahora en esa mesa redonda donde se sientan las personas más importantes del poder actual en la Argentina? ¿Qué estarán pensando en alguna estrategia? ¿Estarán lamentando lo que pasó? ¿Estarán rearmándose políticamente? ¿Qué sabe? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede aportar? No, bueno, es lo que te señalaba. Cristina está preocupada porque se supo. Ella esto lo organizó, no lo considera que está mal. ¿Ella organizó esto? Pero claro, con Bielsa se enojó porque dijo que habían robado, pero no dijo, uy, qué barbaridad, qué mentira. ¿Cristina Fernández está detrás de este vacunagate para usted? Cristina Kirchner lo ha armado a esto, es la que se encargó del tema de la vacuna, es la que decidió dónde se compraba. Yo creo que ni Alberto Fernández sabía cuántas dosis iban a venir, en qué consistía ese negocio. Todo eso lo cerró Cristina. Y vos fíjate que Santa Cruz hace punta con ese modus operandi de alguna manera. Yo lo que veo que la gente, lo que le tenemos que decir a la gente, no volvieron peores. Siempre fueron lo mismo. Todo lo que toca el kirchnerismo termina en el Código Penal, porque ellos asocian la política al delito. Si había un tema dicho por ellos, como disco rayado durante todo el año, no, la salud, nosotros cuidamos a la gente, la salud es más importante que la economía, que votar, que trabajar, que estudiar. Y miren lo que han hecho con el tema de la salud. Claro. Eso es imperdonable. Ahora, ella es la que maneja este gobierno, porque recuerdo en el Acto de la Plata, Alberto Fernández en un momento dice, hice lo que vos me pediste, Cristina. ¿A qué se refería? ¿De la Madrid? Sí. Hice lo que vos me pediste, es ir hacia la impunidad, pero Cristina está enojada con los funcionarios que no funcionan, con el propio presidente, porque querría haber ido mucho más rápido en pandemia. ¿Está enojada con Alberto, Cristina? Está enojada porque realmente ella quería llegar a las elecciones con la impunidad prácticamente sellada. A ver, para entender, en una de esas, por la cercanía, sí, conociendo usted Santa Cruz y a los protagonistas de esta historia, ella está enojada y se lo hace saber, manda a sus emisarios, ¿cómo funciona ese entramado? Así es, y lo que está haciendo, que lo hizo con otro funcionario, lo hemos hablado con Luis, va a seguir pasando, sí, es coparle, tomar el control definitivo, el control formal, porque el poder real ya lo tiene, del gobierno. Cristina está apurada, se siente acorralada, siente que las causas no quedaron clausuradas, por eso salen con los indultos, por eso salen con la amnistía, está tratando de buscar jurisprudencias y antecedentes a través de otras personas, a través de Vudú, de Milagro Sala. Poco le importan la suerte de ella, de esas personas, pero eso lo puede terminar utilizando en beneficio propio. Y lo que ella hubiese deseado, que es el plan pandemia, era llegar a las elecciones mejor y con la impunidad ya consagrada. Por eso que digo que con elecciones, repito, con elecciones que cambia la relación de fuerza, ellos están muy cómodos, tienen el quórum con los diputados de Duhalde, con Labaña, con Echaretti, con los Ramones. Con elecciones, si cambia la relación de fuerza y sin que salga la reforma judicial, la libertad de Cristina corre peligro. Y el destino es la cárcel o el exilio. ¿Es así, Luis, vos que seguís algunas causas judiciales en detalle? ¿Cristina enfrenta un problema que no logra resolver con la justicia? Así es. El diálogo con Alberto Fernández en el último tiempo, digamos en este último año, porque está cortado desde hace más de 2 meses, fue muy esporádico, hubo pocos encuentros cara a cara, hay emisarios en común. El objetivo de Cristina desde hace varias semanas es cargarse a la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Atención, que eso es lo que me parece que se viene ahora. Le han pedido una prueba de amor en los últimos tiempos, que fue esa catarata de tweets en la que por primera vez después de más de un año Lozardo habla del lawfare. Nunca se había expresado de esa manera y Lozardo lo terminó
diciendo que existió un lawfare en la Argentina. Poniendo sobre la mesa, y son todas claves que nosotros te ayudamos a leer en este programa que tiene mucho más para dar. En instantes hacemos mirá. Bueno, contábamos el escándalo que recién empieza, te mostramos, te anticipamos la renuncia del exministro Ginés González García, la asunción de la flamante ministra Carla Bisotti, que arranca con denuncias a su alrededor porque podía desconocer Bisotti que en una de las oficinas del ministerio que ella misma representa había un vacunatorio privado, que había un listado, que había 10 al menos, pero muchos hablan de incluso cientos de personas que lograron acceder a esta vacunación VIP. El Vacunagate es un escándalo que empezó así. Escuchá, porque Berbisky da un paso adelante sabiendo que la información se iba a filtrar. Escuchala. Bueno, pues ayer me vacuné. Decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas, que está en Palomar, cerca del, creo que es Partido de Morón. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Mi amigo Ginés González García, si no hay algo que se pueda destacar aquí, es ingenuidad. Ninguno de los que hoy participó y participa de algún modo de este escándalo es ingenuidad. De Berbisky no podemos esperar eso, con lo cual lo que se sabe es que la información que se iba a filtrar, de la que él forma parte, el acceder, él no es un funcionario, con lo cual no le cabe la misma responsabilidad que a quien recibe un fondo público o debe administrar la cosa pública. En el caso de Berbisky no, él dice, tengo 69 años, fui a vacunarme, pero me llamaron para que vaya, en vez de al Posadas, al vacunatorio de Ginés. Ahora, posteriormente, Berbisky recibe el repudio, vamos a ver los tuits, del CELS, del organismo que él mismo dirige. Parte de un escenario donde es un verdadero juego de poder. ¿Cómo es este laberinto en el que el CELS mismo dice, un mensaje del equipo de trabajadores del CELS? Recibimos la noticia de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema establecido, a través de una cadena de favores y a título personal, mientras estábamos intentando, como todo el mundo, a ver, bueno, ese es el más representativo, conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias. Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso. Y el último, creo, con las etapas del sistema de vacunación a nivel federal. Por esto hemos sostenido en diferentes espacios y ante el Estado la necesidad de que el proceso de vacunación responda a criterios de inclusión social que atiendan en forma prioritaria a los grupos más vulnerables. Ahora bien, de nuestra población, de acuerdo a factores sanitarios y no discriminatorios, el equipo de trabajadores del CEL rechaza esta o cualquier acción, otra acción o privilegio que haya en otro sentido. Bueno, está muy bien. Formalmente es correcto. El CELS repudia al organismo que dirige Berbisky por la actuación de Berbisky. Ahora, ¿esto hay que leerse así o hay un doble fondo, como decimos en periodismo de investigación? Uno rasca la pared y encuentra que hay un doble fondo. Hay una sobreactuación en este comunicado. Bueno, todas esas piezas vamos a empezar a conocerlas, porque el otro que aparece pegándole, entre comillas, o desplazando a Berbisky, es quien lo contrataba hasta hace 5 minutos, que es Roberto Navarro, en el Destape. Y creo que el tuit de Roberto Navarro, desplazando a Berbisky, creo que lo vamos a ver ahora, señala también parte de esta jugada. Es una inmoralidad que con 50.000 muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quién lo autorizó y quién se vacunó. Aquí no hay inocentes y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a Berbisky que ya no seguirá con sus columnas en Destape Radio. ¿Cómo interpretar esto? Ahora vamos a conversar un poquito porque, claro,
Luis Gasulla conoce muy bien el entramado y acá, insisto, no hay ingenuidades, ¿no, Luis Gasulla? No, porque o son inoperantes o son cínicos. Hasta hace 5 segundos los portales como el de Roberto Navarro, a todo aquel periodista que denunciaba alguna irregularidad con la vacunación, le hablaban de fake news, de odiador serial y trataba de atacar y matar al mensajero. Ahora de repente descubrieron que existe la vacuna VIP. Un escándalo que ya es internacional, Hugo. Sí. Estoy viendo las principales tapas de todos los portales. Fíjate la BBC. La BBC News. Escándalo de las vacunas en Argentina. Sí. El ministro de Salud dimite tras conocerse la vacunación irregular de funcionarios y otras personalidades. Claro. Y ahí debajo dicen, primero fue Perú, ahora le toca a la Argentina. ¿Viste? Cuando vos querés entender lo que pasa en la Argentina, tenés que mirar el escenario latinoamericano. Y ahí vas a notar que en algunos países, en este caso Perú, pero también ha pasado con México o con Venezuela, a veces se anticipan lo que en este caso es el vacunagate en la Argentina. En instantes analizamos el entramado y te contamos qué es lo que puede pasar en los próximos días luego de este escándalo. En instantes, aquí, mira. Álvaro de la Madrid, ¿cómo sigue esto que denominamos un escándalo? Esto lo decidió el Instituto Patria, ahora Cristina despelleja a Ginés y Bisotti es Cristina. Y esto entonces puede complicar más al gobierno, porque si Bisotti asume y ya está sospechada de no desconocer esta situación, es complicado. Esto es un escándalo que da para largo. Recién empezó la punta del ovillo. En instantes, las conclusiones aquí, mirá. Otro gran programa, gracias por estar del otro lado acompañándonos. Mucho vértigo en este. Mirá, nos encontramos el lunes, de nuevo, aquí en la pantalla de La Nación Más. Se quedan con lo que el día se llevó, con Carola Gil y ese bello equipo. Hasta el lunes, chao.